Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 12 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Antes de dar inicio a nuestra sesión, le quiero recomendar que es de vital importancia que usted vaya haciendo un repaso en toda una de las sesiones que hemos estado aprendiendo y observando con el objetivo de que usted comience a reforzar el conocimiento pertinente, ya que muy pronto estaremos finalizando la misma materia y por ende vendrá la aplicación del examen final. Asimismo, también lo invito a que recordemos un poco lo que vimos la sesión anterior. Usted recordará que estamos situados en nuestra unidad 4, en donde el tema es método del análisis cuantitativo, en donde en primera instancia pudimos aprender el aspecto de los métodos y las herramientas técnicas para efectos de realizar un efectivo análisis financiero. Análisis financiero que lo vamos a ir recabando dentro y recayendo dentro de la información financiera pertinente de la empresa. Asimismo, estábamos comentando acerca de los métodos que se llevan a cabo consiguamente en las empresas. El primer método que comentamos fue el método de porcientos integrales, en el cual pudimos percatarnos la gran enseñanza que nos deja el mismo para efectos de ir aprendiendo y catalogando de manera porcentual cada una de las secciones a las cuales está distribuido los estados financieros, llámese desde el balance general y el estado de resultados. Por ende, es que de cierta forma en la toma de decisiones es de vital importancia tener un método más que comprobado, más que acertado, y que los indicadores, más que realizar una operación matemática, nos permita también conocer la parte de interpretación. Recuerde que la interpretación es de vital importancia porque es la parte que va a permitir dar el sentimiento hacia la misma método al cual se esté realizando. Y muy bien, en esta sesión, nuestra sesión 12, en la unidad 4, si le parece bien, veremos los objetivos específicos de la misma sesión. En primera instancia, al final de la sesión, el alumno habrá comprendido el análisis del estudio de las utilidades por medio de razones financieras. Antes de seguir con los demás objetivos, recuerde que estábamos tomando en cuenta el método de razones financieras. Habíamos visto el método de estabilidad, el método de solvencia, el método de productividad pertinentemente. Y vamos a ir conociendo las siguientes razones que nos van a permitir conocerlo más adelante por medio de un caso práctico, la solución de las mismas. El siguiente punto es el análisis del ciclo financiero por medio de razones financieras. ¿Por qué el ciclo financiero? Porque eso nos va a permitir saber en un momento dado los ingredientes que llevan consigo dentro del mismo análisis, los ingredientes paulatinamente en cada uno de los rubros de la información financiera. Es por ello que el ciclo se va haciendo repetitivo cotidianamente, porque el objetivo es empezar a maximizar el dinero. Recuerde que una de las cosas que tienen las finanzas es poder acrecentar la riqueza, ir maximizando el dinero pertinente del mismo negocio. De no llevarse a cabo de esa forma, pues obviamente tendríamos problemas al respecto y que de una u otra manera no cumpliríamos cabalmente el objetivo de las finanzas. Como el tercer objetivo es la aplicación de razones financieras a través de un ejercicio práctico. Enhorabuena, entraremos en un momento al caso práctico para que veamos cómo se van aplicando las razones financieras respectivamente. Vamos a entrar a lo que es el estudio de las utilidades. Y más que entrar al tema de las razones, a mí me gustaría platicar con usted en el aspecto de las utilidades. ¿Qué son las utilidades? ¿Para qué nos van a servir dentro de la organización? Bueno, las utilidades en un momento dado van a ser el esfuerzo que en un momento dado esté realizando la empresa, y que, si usted recordará, la determinamos en un momento dado en base a los ingresos menos los costos y gastos. Pero también tome en consideración que no necesariamente debe haber utilidades, también existen pérdidas, ¿sí? Pérdidas. ¿Cuándo sucede estas pérdidas? Cuando en un momento dado los costos y los gastos están por arriba de los ingresos pertinentes. Es por ello que una de las cosas que debe estar recalcando la empresa es el tema de estar generando utilidades cotidianamente, porque eso le va a permitir maximizar el dinero dentro de la misma organización. Y aquí vamos a ver tres razones que bien me gustaría que las estuviéramos aquí observando en el pizarrón. Una de ellas dice que es la utilidad neta entre capital contable. ¿Sí?
Cuando hablamos de capital contable, usted lo recordará, para no perdernos un poco en el concepto, estamos hablando la parte del balance, ¿sí? Una parte fundamental que viene siendo el tema del capital social como los accionistas, que está integrado dentro del capital contable. Obviamente aquí, en este sentido, nuestro resultado obviamente van a ser pues, el aspecto de utilidades, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto, recuerde la lectura de razones financieras de denominador a numerador, qué tanto el capital contable ha tenido gran participación para la generación de utilidades? ¿Por qué? Porque de cierta forma dentro del capital contable estaremos en presencia de el aspecto de los accionistas, ¿sí? Llámese principalmente el capital social. Entonces, aquí lo que nosotros estamos aprendiendo es evaluar la gran participación que pueda tener los accionistas, obviamente junto con otros rubros que pueden ser las utilidades del ejercicio y ejercicios anteriores, qué tanta importancia o qué tan fundamental son para la generación de utilidades. Porque de cierta forma estamos hablando, cuando hablamos del tema de accionistas, usted recuerda que estamos hablando de los recursos propios, el recurso interno, ¿sí? El que en algún momento dado el accionista aporta para efectos de que le genere un rendimiento o una utilidad respectivamente. Ahora bien, por el otro lado tenemos, y antes de entrar a la segunda razón, mire, aquí voy a ver la interpretación con usted y dice lo siguiente: la primera razón, la que acabamos de contemplar en este momento, señala la productividad obtenida de acuerdo a la inversión propia, ¿sí? Lo que le acabo de hacer mención, la inversión que realizaron los accionistas con respecto a la empresa y que de cierta forma qué tanta utilidad le puede generar. La siguiente va a ser una utilidad neta, ¿sí? Que divide al pasivo total más capital contable, ¿sí? También estamos evaluando el tema de utilidades. Aquí hay algo muy interesante que quiero recalcar con usted. Mire, cuando hablamos de pasivo total, estamos hablando de recursos externos, ¿verdad? Y hace rato comentamos que capital contable estamos hablando de recursos internos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está mencionando en esta razón? La sinergia entre estos dos, ¿qué tanto me está generando utilidad? Es decir, los recursos que por un lado capto por parte de los accionistas y los recursos que capto por parte de terceros, principalmente los acreedores. En base a esta razón, pues lo entendible es saber qué tanto está representando esa captación de recursos y esa captación de recursos, qué tanto me está generando utilidades dentro de la organización. Porque mire, si vamos a verlo de un punto de vista un poco negativo, ¿verdad? Porque bien vale comentarlo. Imagínese que la empresa está generando pérdidas, ¿sí? En vez de utilidad neta, pérdida neta. Fíjese qué tan alarmante es esta situación. ¿Por qué? Porque por un lado, estamos hablando que estamos captando recursos propios y por el otro lado recursos externos, ¿sí? Financiamiento. ¿Está usted de acuerdo? Y lo hemos comentado que el dinero tiene un costo. Tenemos que hacer redituar ese costo. Entonces, aunado a que no estamos alcanzando los estándares del costo, ¿sí? Es decir, tanto los accionistas como las instituciones bancarias nos van a solicitar un interés a pagar. Aunado a que no estamos logrando el objetivo pertinente, tenemos pérdida. Entonces, imagínense qué bonita imagen, ¿no? De la empresa. Qué bonita, qué imagen pueda estar dando al respecto. Al contrario, es una imagen que no le va a permitir moverse dentro de determinadas estrategias, y también es por ello que la misma empresa tiene que obligarse a ver y implementar estrategias que le haga saber y cambiar el rumbo del negocio. Porque aunado de las pérdidas, imagínense el costo que hay que pagar por el dinero. Sí, capté dinero, lo tengo en mi bolsa y no generé lo indicado.
Entonces, ahí tiene un grave problema la organización. Por ende, tiene que saber en un momento dado la parte de los recursos que ha captado, saber las utilidades que tiene que generar, se tiene que ver en esa disyuntiva forzosa de realizar, ¿sí? Y nuestra última razón nos dice que es la utilidad neta entre las ventas netas, ¿sí? Igual, no pierda de vista usted de leer la razón, y lo vamos a ver ya en el caso práctico, de denominador a numerador. Repito, de denominador a numerador. Aquí en ventas netas, usted se puede percatar qué tanto las ventas están generando utilidad a la organización. Y permítame comentarle su interpretación. Dice que la tercera interpretación dice, dará el rendimiento que por cada peso de venta obtiene la empresa, ¿sí? Yo quiero saber, en un momento dado cuando implementamos el método, queremos saber qué tanto las ventas están generando utilidad. ¿Por qué? Porque podemos decir, incrementamos mucho las ventas. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Aquí están mis ventas, ¿sí? Y la vamos a ver de una manera dimensional. Aquí están mis ventas, ¿sí? Pero recuerde usted que dentro del cuerpo del estado de resultados tenemos costos y gastos, ¿verdad? Para que al final podamos llegar a una utilidad. Entonces, mire, podemos ver esto de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? No por el simple hecho que tengamos ventas muy altas, implique que vayamos a generar una utilidad alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí va a depender mucho de la planeación y la estrategia de la empresa. ¿En qué sentido? En que si esta parte de costos y gastos, vamos a verlo desde el punto de vista que esto fuera un pastel, esta parte de costos y gastos se está comiendo la gran parte de nuestro pastel. Y por ende, mire lo que nos está quedando, ¿sí? Un triángulo muy pequeño, cuando realmente estábamos percatándonos que las ventas, es decir, el dinero que está ingresando a la empresa es sumamente alto. Pero la parte de la utilidad nos está quedando muy pequeña, ¿sí? Entonces, aquí es en este sentido la razón que nos dice, ¿qué tanto de las ventas me generan utilidad? ¿Sí? Es un dato muy interesante a considerar dentro del tema de la productividad. Y si en un momento dado me está quedando una parte del pastel muy poco, bueno, aquí hay que empezar a tomar decisiones en costos y gastos. Hay que empezar a hacer una planeación, una reestructura de los mismos, para efectos de que cuando llegue la utilidad, obviamente podamos ver algo un poquito que sea, ¿sí? Como que del mismo tamaño, ¿verdad? Sabemos que se tienen que incurrir en costos y gastos, pero al menos que nos dejen una porción del pastel un poco más grande. Y también le quería comentar la segunda razón en la interpretación, me voy a regresar un poco. Dice que cuando hablamos de la utilidad neta con el pasivo total y capital contable, dice que se tomarán en consideración no solo los recursos propios, sino también los ajenos, lo que comenté hace un momento. Ahora bien, fíjese usted, cuando entramos al ciclo financiero o económico, vamos a dejar un poquito el tema de la productividad y vamos a entrar al famoso ciclo. Ese ciclo, ¿por qué? ¿Por qué de cierta forma lo llamamos en esa índole? Le voy a comentar por qué. Porque hay una razón de ser. Recuerde que en finanzas hay una razón de ser. Porque el ciclo financiero y económico nos va a permitir conocer lo que es el capital de trabajo. Mire, lo he comentado en clases en sesión anterior, que capital de trabajo, ¿sí? Comúnmente lo conocen como, o lo malinterpretan, que es la parte humana de la empresa, por eso es un capital humano. No. Aquí es capital de trabajo. Cuando hablamos de capital de trabajo, ¿sí? Estamos hablando en concreto dinero, ¿sí? Estamos hablando dinero de la empresa. El capital de trabajo comúnmente se le conoce como el motor de la empresa.
¿sí? ¿Por qué es conocido como el motor de la empresa? Porque bajo este preámbulo, perdón, bajo este preámbulo estamos analizando factores como es el tema de efectivo, ¿sí? Tema de inventarios, tema de clientes y por el otro lado tema de proveedores. Si usted se da cuenta, como que estos factores nos hacen recordar un poco lo que veíamos cuando hacíamos el ciclo. El dinero, del dinero, obviamente vamos a verlo para que lo recordemos bien, del dinero que tenemos, que es efectivo, vamos a comprar materia prima, ¿sí? Posteriormente, obviamente, la vamos a transformar. Obviamente la vamos a vender y esto se convierte otra vez en dinero. Cuando estamos hablando obviamente de la materia prima, bien lo podemos estar ligando con el tema de proveedores, ¿verdad? Cuando hablamos del tema, ¿por qué? Porque proveedores, porque le estamos comprando los insumos respectivos. Cuando hablamos obviamente de transformar, estamos hablando de la parte de producción, ¿no? ¿Sí? Porque estamos transformando. Y por el otro lado, cuando vendemos, vemos la parte de clientes, ¿sí? Aquí producción y aquí estamos hablando también de los inventarios. Y aquí, obviamente, del efectivo, ¿sí? Entonces, fíjese usted cómo, perdón, cómo se va dando paulatinamente el ciclo, ¿sí? El ciclo, estamos hablando de todos estos factores que están envolviendo a estos 4 temas de vital importancia. Y así, cabe la redundancia, así como termina un ciclo, se abre otro, y otro, y otro paulatinamente. Es por ello que se le conoce como el ciclo financiero perdón, o económico. Y nos dice lo siguiente, nos indica cuántos días lleva a comprar materias primas, transformarlas, venderlas, pagar a los proveedores y recuperar el efectivo, ¿sí? O sea, en un momento dado compramos la materia prima, ¿sí? La tenemos en nuestro almacén, la transformamos, lo que acabamos de comentar, la vendemos y le pago a mi proveedor. Y obviamente recupero el efectivo de haber vendido. El resultado se obtiene en días y cuanto menos dure, será mejor. ¿Por qué es de vital importancia que esto dure más? Aquí viene la parte interesante. Esto tiene que ser en un corto plazo. ¿Por qué en corto plazo? Porque entre más ciclos, ¿sí? Entre más ciclos tenga la empresa, que no sean tan largos, ¿sí? ¿Sí? Que tengamos este comportamiento, va a permitir que el dinero, ¿sí? Esté en constante movimiento. ¿Sí? En constante movimiento. Cosa contraria que si nosotros viéramos ciclos de esta forma. Imagínense 3 ciclos en todo un año para una empresa. El dinero se está quedando un tanto estacional en alguna parte de la misma organización. Este dinero es estacional, ¿sí? Porque en alguna parte del ciclo se está estacionando y no permite dar vuelta constante, ¿sí? Es por ello que nos dice que debe ser más corto. Y ahí podemos ver, dice usted, el tema, por ejemplo, de la rotación de inventarios. Nos dice que los inventarios, la rotación de inventarios va a ser calculada de la siguiente forma. La rotación, obviamente cuando estamos hablando de rotación estamos dándole de dar vuelta, ¿verdad? De poder conseguir, como lo mencionamos aquí, el tema del ciclo es empezar a dar vuelta. ¿Por qué? Porque los inventarios vamos a determinar de la siguiente forma. Inventarios que divide al costo de venta
porque de ahí parten, por 360, ¿sí? Estos 360 se refiere al año comercial, ¿sí? Los 360 días que comúnmente se elaboran dentro del año, obviamente 5 días son feriados y no son considerados, es por ello que se multiplica por 360. Obviamente el resultado nos va a dar el mismo como los días que en un momento dado mi inventario está rotando, ¿sí? También buscamos que sea lo más pronto posible. No, porque si hablamos de un inventario con unos días muy largos, esto quiere decir que está salvaguardado dentro del mismo. Y el objetivo, recuerde usted, es estar dándole vuelta cotidianamente. No dejarlo estacionado, sino empezar a tener movimiento al respecto. Entre más ciclos, más vuelta del inventario, va a ser mucho mejor, ¿sí? Siguiente punto son la rotación de cuentas por cobrar, ¿sí? La rotación de cuentas por cobrar vamos a poderlo determinar de la siguiente forma. Los clientes que divide a las ventas, ¿sí?, por 360. Igual, los 360 es el año comercial y obviamente esto nos va a dar el tema de días. ¿Por qué de días? Porque obviamente va a ser en todos los días que yo le cobro a mis clientes. Ese va a ser mi resultado. El resultado que arroje van a ser los días por los cuales yo le estoy cobrando a los clientes el haber vendido a crédito, ¿sí? De igual forma, entre más rápido sea esta captación de ingreso, pues obviamente la empresa va a tener más dinero dentro de sus cuentas de cheques y obviamente va a haber más liquidez al respecto. Entonces, fíjese cómo ahorita el tema de inventarios y clientes nos permite dar un movimiento más fuerte al respecto. Después va a venir nuestra rotación de proveedores, ¿sí? En rotación de proveedores vamos a determinar de la siguiente forma. Son los proveedores que divide al costo de ventas por 360, ¿sí? Esto obviamente nos va a determinar los días, ¿sí? Los días por los cuales la empresa tenga que pagar a los proveedores. Aquí hay algo que recalcar y es muy importante. Obviamente, como se trata de una erogación de dinero, lo más sano y en primera instancia lo que sugiero es que en primera instancia debe tener la lealtad de su proveedor, ¿sí? Debe tener consigo la lealtad en el aspecto de que le pueda estar suministrando, ¿sí?, le pueda estar suministrando los insumos que realmente lleva consigo el proceso de producción. Porque en base a esos insumos, obviamente, va a permitir tener a la vanguardia su producto que lo va a estar ofreciendo dentro del mercado, ¿sí? Aquí, obviamente, al estar platicando de una erogación de dinero, pues obviamente lo que se nos viene un poquito más a la mente es que los proveedores nos puedan dar un poquito más de plazo para el pago, con el objetivo de que yo pueda cobrarle rápido a mis clientes y asimismo me capitalizo y pueda pagarle a mis proveedores. Entonces, bajo este esquema, pues es de vital importancia. Cosa contraria que fue al revés. Imagínense, yo le pago a mis proveedores y no cobro. Entonces, usted va a decir, bueno, ¿y de dónde estoy tomando el dinero? Pues me voy a ver en la penosa necesidad de pedir dinero, ¿sí? Voy a tener que pedir dinero con costo, o sea, dinero caro. Porque aparte de que estoy solicitando el dinero, tengo que pagar intereses al respecto. Entonces, fíjese cómo se va dando esto como una cadena y el objetivo primordial es que pues, podamos solventar el pago de los proveedores sin la necesidad de poder tomar dinero que sea caro. Y por último, el ciclo financiero o económico lo vamos a determinar de la siguiente forma. Van a ser nuestros días inventario, ¿sí?, más nuestros días de clientes o de cuenta por cobrar, menos los días de cuenta por pagar, y esto obviamente nos va a dar prácticamente los días, ¿sí?,
del ciclo financiero. ¿Sí? En ese momento acabamos de encontrar cuánto me tarda, lo que hace rato le comentó a usted del tema del ciclo, cuánto estoy tardando en recuperar, ¿sí? En recuperar el dinero respectivamente. ¿Sí? Entonces, esto nos permite mucho el tema de la toma de decisiones, porque estamos viendo en esencia el capital de trabajo, su desempeño y función dentro de la organización. Por un lado los inventarios, por el otro lado por este lado también la cuenta por cobrar y por el otro lado la cuenta por pagar. Al hacer este tipo de mezcla, pues obviamente nos va a permitir saber cómo se está dando el ciclo de la empresa, cómo está dando el ciclo de capital de trabajo respectivamente. Y eso nos va a ayudar mucho para efectos de realizar nuestro análisis correspondiente. Vamos a entrar a un caso práctico que nos dice lo siguiente. Caso práctico, razones financieras. Dice, instrucciones. A continuación, se le presenta un balance general y un estado de resultados de la compañía de producciones USB SADCB, correspondientes a los años 2006 y 2007. ¿Por qué? Aquí voy a hacer un paréntesis con la lectura. ¿Por qué pongo 2006 y 2007? Recordará que una de las cosas que va a enriquecer mucho este método de análisis es poder hacer comparación con años anteriores. Cuando podamos realizar esta comparación, obviamente nos va a enriquecer en el sentido de saber qué tanto crecimos, o bien lo contrario, correspondiente al año anterior. De hecho, esto va a ser como un tema de final de materia en nuestra última sesión. Vamos a poder analizar y comparar muy detalladamente los indicadores que a continuación vamos a empezar a resolver. Siguiendo con la lectura, dice, con el objetivo de que se realice un análisis de cada año aplicando el método de razones financieras, método que acabamos de comentar. ¿Y qué vamos a hacer de análisis? Bueno, el análisis de solvencia, en primera instancia, posteriormente un análisis de estabilidad, enseguida un análisis de productividad y por último el análisis del ciclo financiero. Estas razones obviamente las estuvimos viendo en la sesión anterior y en esta sesión para que usted se fuera entendiendo cada uno el comportamiento respectivamente. Ahora lo vamos a estar aterrizando con un caso práctico. Y para ello, obviamente, como bien lo dice el ejercicio, pues vamos a estar viendo la información financiera de esta empresa. En primera instancia vemos, dice usted, vemos el balance general. Y aquí vale la pena poder recalcar un tanto lo que veíamos en clases anteriores en la composición del balance general. En la parte superior, usted se puede percatar que viene el encabezado del estado financiero, ¿sí? En primera instancia nos dice el nombre de la empresa, Producciones USB SADCB, y posteriormente viene el nombre del estado financiero, que en este caso lo podemos identificar claramente que es el balance general. Inmediatamente observamos cómo está compuesto, ¿verdad? Tenemos el activo, el pasivo y el capital contable. Por el lado del activo, mostramos el activo circulante, activo no circulante, compuesto por activo fijo y diferidos. Y por el otro, por la contraria, estamos viendo el pasivo, pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Obviamente, muestran sus totalidades, tanto del activo como del pasivo. Y como último elemento del balance, observamos el capital contable de la empresa. Asimismo, vemos el total del capital contable. Y por último, para efectos de que esto cuadre, acuérdense que la ecuación del balance es que los activos deben de ser iguales al pasivo y capital contable. Pues vemos hasta el final la totalización en cada uno de los años. Y usted se puede dar cuenta perfectamente que está cuadrado, ¿sí?, en cada uno de los años. Tanto en el 2006, el total del activo, que son de 52.925, nos cuadra perfectamente con el año 2006 del total del pasivo y capital contable. Asimismo, el 2007, que son de 54.559, como lo es el pasivo y capital contable por el mismo importe. En nuestra siguiente diapositiva nos podemos percatar del estado de resultados. También nos hacen muestra del estado de resultados. De igual forma, nos dan el encabezado y posteriormente el cuerpo del estado. El encabezado viene, pues, obviamente, el nombre de la empresa, Producciones USB SADCB, y posteriormente el nombre del estado financiero, que en este caso es el estado de resultados. Y de igual forma también nos dan el año 2006 y 2007.
con el objetivo de hacer comparación. Qué bueno y enhorabuena que los dos estados financieros tenemos los 2 años para poder analizar respectivamente. Inmediatamente viene el cuerpo del estado de resultados, partiendo de las ventas y llegando hasta la utilidad neta del ejercicio. Ahí podemos observar tanto las ventas como los ingresos y posteriormente los gastos y costos en los cuales fue incurriendo la organización. Si bien le parece a usted, vamos a entrar con el análisis de la solvencia, como primer punto que nos pide el ejercicio. Y vamos aquí a realizarlo para que podamos encontrar la interpretación respectiva al respecto. ¿Sí? La solvencia. Recuerde usted que la solvencia, estamos hablando obviamente de algunas partidas tanto de corto como de largo plazo, respectivamente. Y nos dice lo siguiente: en primera instancia, ¿sí?, vamos a ver la solvencia del circulante. Vamos a ponerla aquí. Solvencia del circulante. Para ello vamos a ingresar con nuestra fórmula que ya habíamos conocido con antelación, que nos dice lo siguiente: activo circulante entre el pasivo a corto plazo. ¿Sí? Y vamos a hacer el cálculo por los 2 años, tanto del año 2006 como el año 2007. ¿Sí? Para ello vamos a ingresar. ¿Qué es lo que vamos a ingresar en estos conceptos? Me voy a regresar un tanto a la diapositiva anterior para que usted me pueda acompañar, en donde viene el total del activo circulante. Con el puntero del mouse le estoy haciendo mención dónde se encuentra el total del activo circulante. Usted puede darse cuenta que aquí se encuentra el 2006 y aquí se encuentra el 2007. Me voy a regresar otra vez a la diapositiva que estamos trabajando para que podamos hacer muestra de los totales de cada uno de los años. Dice que el activo circulante en el año 2006 es de 28,304 pesos. ¿Sí? 28,304 pesos. Y en el año 2007 nos dice que su saldo es de 29,391. Por el otro lado tenemos el pasivo a corto plazo. Pasivo a corto plazo me voy también a remitir a donde se encuentra el balance, porque recuerde que usted tiene que identificar qué cuentas son, si son de balance o estados de resultados. Ya las tiene usted más que dominadas. En el 2006, aquí le muestro con el puntero cuánto es el saldo de 2006 y posteriormente el saldo de 2007 del pasivo a corto plazo. Es la parte de nuestras obligaciones de la empresa. Y hacemos reflejo de su saldo en cada uno de los años. En el año 2006 nos dice que es de 13,260 y del año 2007 es de 13,530. ¿Sí? Déjenme poner aquí el año para que lo podamos diferenciar. Aquí está, 2007. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Bueno, pues hacer una división, ¿sí? El numerador entre el denominador, es decir, activo circulante entre pasivo a corto plazo. El resultado en el año 2006 va a ser de 2.13, ¿sí? Y en el año 2007 va a ser de 2.17, ¿sí? Recuerde lo que hemos notado, yo le comenté, en un momento dado lo que le comenté en el aspecto de la interpretación. La interpretación se va a leer de denominador a numerador, ¿sí? Denominador a numerador. Es por ello que nos dice la interpretación lo siguiente: como se puede observar, en primera instancia, la empresa cuenta con suficiente liquidez en activos, ¿sí?, para solventar las deudas. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Mire, vamos a verlo desde este punto de vista, vamos a verlo como un pastel, ¿sí? Aquí está el activo circulante y por este lado está el pasivo a corto plazo.
Voy a poner el ejemplo del año 2006 para que me pueda seguir usted en el aspecto de los números. Dice que de activo circulante hay un saldo de 28,304 pesos. Y por el otro lado hay un saldo de 13,260. ¿Por qué dice que existe una buena liquidez? Porque perfectamente nuestros derechos, porque estos son los derechos, recuerde usted que en el activo circulante son los derechos de la empresa, y por el otro lado tenemos las obligaciones. Perfectamente los derechos solventan a las obligaciones sin mayor problema, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo el 2.13? Pues nos dice lo siguiente, dice que por cada peso, obviamente por cada peso que hay de pasivo a corto plazo, existen 2 pesos con 13 centavos de activo circulante, ¿sí? O sea, estamos perfectamente, si nosotros metiéramos este pastel dentro de este, si lo metiéramos, o sea, si lo empalmáramos, si lo quiere ver desde este punto de vista, usted se puede dar cuenta por el tema de los saldos, queda perfectamente adentro y aparte existe un remanente. ¿Cuál va a ser el remanente? Pues obviamente, si restamos el peso menos los 2 pesos con 13 centavos, esto nos va a dar 1 peso con 13 centavos. Es decir, a pesar de que puedo cubrir mis deudas, me sobra todavía 1 peso con 13 centavos para aquello de los imprevistos que pueda suceder por parte de la empresa. Entonces dice usted, qué interesante, ¿no? Qué interesante existe. Por eso es que nos dice que existe o cuenta con suficiente liquidez en activos para solventar las deudas que contrajo, y en comparación de 2007 se vio incrementada esa liquidez. ¿Por qué? Porque en el 2007 se incrementó 0.04 centavos, porque de 2 pesos con 13 subió a 2 pesos con 17 centavos, ¿sí? Entonces, por ese lado de la parte de circulante no tenemos mayor inconveniente. Ahora vamos a hacer una prueba para efectos de liquidez, ¿sí? Tema de corto plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en nuestra siguiente razón? Va a ser muy similar a lo que acabamos de determinar, tan solo que va a haber una variante, ¿sí? Una variante al respecto. Esa variante obviamente nos dice lo siguiente, que va a ser el activo circulante en nuestra fórmula menos los inventarios, y esto va a dividir al pasivo a corto plazo. Ahora bien, vamos a ver reflejados los saldos. Nos dice en el 2006 que es de 28,304 y aquí incluimos la variante. Los inventarios va a ser nuestra cuenta de balance, que nos dice que es de 10,666. Y esto lo dividimos entre el pasivo a corto plazo, que es de 13,260. Ahora en el 2007 los saldos son los siguientes: 29,391 menos los inventarios de ese año 2007, que es de 11,480. Y esto le vamos a dividir, por el pasivo a corto plazo, que es de 13,530, ¿sí? Los resultados, ¿cuáles son? Bueno, usted ya los puede estar ahí observando. Por el año de 2006 hay un 1.33 y por el 2007 1.32, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta razón a diferencia de la anterior? Lo único que hicimos es quitar los inventarios. Recordar usted que le comenté que los inventarios al extraerlos obviamente permite tener una mejor liquidez, una liquidez inmediata, como lo menciona la razón. Y nos dice lo siguiente: a pesar de no considerar los inventarios en esta razón, nos podemos percatar que la empresa aún así tiene una liquidez aceptable que sin mayor problema puede cubrir sus deudas, ¿sí? Sin mayor inconveniente puede cubrir por cada peso de pasivo a corto plazo, va a haber 1 peso en el aspecto de activos menos inventarios. Recuerde la lectura de denominador a numerador. Entonces ahí se puede percatar usted que
perfectamente pueden bonar los derechos contra las obligaciones, y aquí va a haber todavía un remanente en el año 2006 de 33 centavos y en el 2007 de 32 centavos, para aquello de que exista alguna contingencia al respecto. Entonces, la empresa está mostrando buen indicador en este sentido. Y vamos a ver una tercera, otra fórmula más dentro de nuestras razones financieras, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos dice lo siguiente, la fórmula dice que es el activo total, siguiendo con la solvencia, activo total entre pasivo total, ¿sí? Igual vamos a mostrar el año 2006 y por el otro año 2007. En activo total y pasivo total identificamos rápidamente, son cuentas de balance, ¿sí? Por ende, nos tenemos que situar en nuestro balance general y ver los totales, ¿sí? Los totales que aparecen. En el año 2006 tenemos un total de 52,000, de activo total 52,925, mientras que en el año 2007 es un total de 54,559, ¿sí? Ahora bien, por el lado del pasivo total, en el año 2006 es de 27,105 y en el año 2007 de 26,180, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta razón? Bueno, estamos analizando el total de nuestros derechos contra el total de las obligaciones. Las deudas, obviamente, contra lo que nosotros tenemos a nuestro favor. En ese sentido, al hacer la operación divisora, nos va a dar un resultado en el año 2006 de 1.95, ¿sí? Y en el año 2007 vamos a tener un resultado de 2.08. Fíjese usted cómo se incrementó el indicador, ¿sí? Cómo se incrementó el indicador del año 2006 al 2007. ¿Por qué? Porque de cierta forma lo que hace ser que este indicador incremente, observe usted un poco el aspecto de los saldos del activo total. El activo total se vio incrementado de 52,925 a 54,559. Casi estamos hablando de 2,000 pesos, ¿verdad? Más o menos. Eso es un punto a favor porque tiene más derechos la empresa. Y por ende, el pasivo aminoró, es decir, desahogó de cierta forma deuda al respecto, la fue pagando. Entonces, por un lado, aumenta la parte de derechos y disminuye la parte de obligaciones. Eso lo hace ser un tanto compenetrante y que de cierta forma le favorezca a la empresa. Es por ello que su interpretación nos dice, la empresa refleja un buen comportamiento de liquidez, ya que cuenta con la solvencia suficiente para hacerle frente a las deudas contraídas. Sin mayor problema, por cada peso de pasivo total, va a tener un peso con 95 centavos, sea en el caso 2006, de derechos para poder cubrir. Entonces dice, si en un momento dado enlazamos los pesos, nos va a quedar todavía un remanente de 95 centavos. Eso de cierta forma es benéfico para la organización porque eso le va a permitir tener un remanente para efectos de las contingencias que puedan surgir en un momento dado. Y qué mejor que de un año al otro se incrementa esta solvencia y enhorabuena para la misma empresa. Después vamos a entrar con nuestras razones de estabilidad, ¿sí? En nuestras razones de estabilidad vamos a dejar un poquito la solvencia y vamos a entrar con el tema de la estabilidad. Estas razones, usted bien lo recuerda, lo estuvimos observando la sesión anterior en el tema de estabilidad. Vamos a mencionarlo aquí, estabilidad, y vamos a ver nuestra primera razón al respecto. Dice que es el estudio del capital, porque vamos a ver lo que es pasivo total entre el capital contable, ¿sí? Usted rápido identifica, son dos cuentas de balance. Vamos a ver el año 2006 y 2007 al respecto.
¿sí? Y vamos a mostrar o vamos a palpar los saldos correspondientes. De pasivo total ya nos familiarizamos con la razón anterior y tiene un saldo de 27.105 en el año 2006. Y en el año 2007 hay un saldo de 26.180. Eso obviamente lo vamos a dividir entre capital contable, que su saldo es de 25.820. Y por el otro lado existe un saldo de 28.379. ¿Sí? Obviamente, al realizar la división, ¿verdad?, nos da los siguientes resultados. En el año 2006 nos da un resultado de 1.04 y por el otro lado de 0.92. ¿Qué nos está dando a entender esta razón? Lo siguiente, dice, en esta razón nos podemos percatar que en el año 2006 las deudas están por arriba del capital contable, ¿sí? Las deudas están por arriba del capital contable. Eso es un tanto peligroso, ya que los terceros tienen mayor injerencia dentro de la empresa que los mismos accionistas, pero afortunadamente en el año 2007 sucede lo contrario en beneficio de la empresa. En el año 2006, observe usted cómo las deudas están por arriba de lo que comenta la interpretación, por arriba de lo que tienen los accionistas. Entonces, la injerencia está bastante fuerte por parte de terceros, pero afortunadamente en el año 2007, obviamente, las deudas aminoran y el tema de los accionistas se ve incrementado. Entonces, ya muestra una gran mejoría la organización. En el aspecto, obviamente, para poder tener un buen parámetro dentro de esta misma razón, podemos observar, obviamente, recuerde y no pierda de vista la interpretación de dar de denominador a numerador, ¿sí? Esto es de vital importancia. Aquí podemos decir, para poderlo reafirmar más, dice, por cada peso de capital contable hay un peso con 0.4 centavos de pasivo, ¿sí? Total. Entonces, si hacemos la resta de los pesos, nos va a quedar todavía 0.04 centavos de deuda, que si quisieran los terceros cobrarnos inmediatamente, los accionistas no tienen la capacidad en ese momento de poder solventar la deuda respectiva. Y en cambio, en el siguiente año vemos y observamos lo siguiente: por cada peso de capital contable, ¿sí?, hay 92 centavos de pasivo total. Aquí ya empezamos a respirar un poquito al respecto, porque empezamos a tener más injerencia por parte de la empresa, por parte de los accionistas, y si en algún momento los terceros exigieran ese saldo, pues obviamente tienen la capacidad para poderle hacerle frente. Muy bien, en esta sesión, ¿qué aprendimos? Bueno, en primera instancia entramos y finalizamos con nuestras razones financieras en el aspecto de la formulación. También pudimos percatarnos en tema de productividad y el ciclo financiero, que es de vital importancia dentro de la organización. Y asimismo, y enhorabuena, entramos también a un caso práctico que nos está permitiendo reafirmar el conocimiento de todas las fórmulas que hemos estado hablando de manera teórica, y aquí en un caso práctico empezar a hacer sustitución e interpretación de los indicadores que está arrojando paulatinamente cada una de ellas. De mi parte ha sido todo en esta sesión. Yo le agradezco mucho su atención y lo espero ver la próxima. Que esté bien.